Shalom Shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la parashá Kitabu, que significa cuando llegues, y se localiza en el libro de Bamidbar o Deuteronomio, a partir del capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 9. En resumen, en este estudio comienza con la instrucción de Moshe al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra prometida y tengan el primer cultivo, que lo ofrezcan como primicia y dar gracias al Eterno por lo que les ha dado, la instrucción de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones. Se le recuerda a Israel que son el pueblo elegido por Hashem, la reprimienda después de enlistar las bendiciones. Moshe da una lista de situaciones duras como enfermedades, hambrunas, pobreza, exilio, etc. Si se abandonan los preceptos de Hashem y se les hace saber que el pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida tuvo que pasar 40 años para alcanzar un corazón para saber, y ojos para ver, y oídos para escuchar, entre más cosas con una gran revelación a la luz de la Torah. Bikurim, primicias. Cuando se cumple la misbah de Bikurim, primeros frutos que se llevan ante la presencia de Hashem, confirmamos que todo el producto de la tierra pertenece al Creador del universo y le expresamos nuestro agradecimiento por la abundancia que disfrutamos y demostramos que se nos otorga la vida por su inmensa misericordia hacia cada uno de nosotros. Podemos ver que la primicia simboliza la gratitud y reconocimiento de la provisión divina, ya que solo dependemos de la mano de Hashem y no por nosotros mismos o por la mano del hombre. Debemos estar agradecidos todo el tiempo con Hashem, no solo por lo bueno que es Él con nosotros, sino también por aquellas cosas que no son tan buenas, pero que de otra forma llegan a nuestra vida para poder seguir siendo transformados, y todo es un plan de Hashem. Si nosotros somos considerados como árboles que estamos plantados a la orilla de un arroyo, siempre tenemos que dar fruto. Ese fruto tiene que ser nuestras acciones, como nos lo dice Gálatas 5:22, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Si antes en nuestra vida no se encontraba esta alegría tan grande, esa paz, esa paciencia, la benignidad, bondad, fe o mansedumbre, templanza y amor, pero ahora es un fruto en nuestra vida, llevémoselo todo al Eterno, todo a su presencia, con agradecimiento, ya que gracias a Él ha madurado y hoy los tenemos en nuestra vida. Pero si aún nos falta que madure, sigamos cultivándolos y regándolos, agregando cada día más de ese nutriente para que pronto puedan madurar y presentarlos ante el Creador del universo, como esa canasta llena de las primicias, y agradecer con un corazón humilde por todo lo que Él nos ha dado. Pero también recordemos que nuestro Mesías fue primicia para Hashem, como nos lo cita 1 Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Inseparables. Hashem e Israel son inseparables. Ahora Moshe exhorta al pueblo para que salvaguarden todos los preceptos con su corazón y con toda su alma, y que siempre vean la Torah como algo nuevo y maravilloso, como si fuera entregada este mismo día. A pesar de que la Torah fue escrita hace muchos años, cada vez que nosotros estudiamos las porciones semanales durante todo el año, a pesar de leerlas nuevamente, no dejan de sorprendernos, ya que sus enseñanzas son frescas todos los días, cada que la volvemos a estudiar. Son enseñanzas nuevas a nuestra vida. Quizá cuando comenzamos por primera vez a leer la Torah, nos maravillamos con todo lo que íbamos descubriendo, pero al paso de los años seguimos leyendo, estudiando la palabra de Hashem, y no dejamos de maravillarnos con tanta revelación a la luz de la Torah. Todo gracias a Hashem, que día con día nos llena de mayor sabiduría de lo alto, para poder comprender su bendición, para poder comprender su bendita palabra, como nos lo dice el profeta Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Es por eso que nuestro Mesías Yeshua nos enseñó en Mateo 7, que pidamos y se nos dará, que busquemos y encontraremos, que llamemos y se abrirá la puerta, y que todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá. Bendición y maldición. Monte Gerizim y el monte Ebal. Moshe ordenó que cuando el pueblo esté en la tierra prometida bajo el liderazgo de su sucesor Yehoshua, debería de viajar directamente a estos dos montes para pronunciar las bendiciones y las maldiciones. 6 tribus deberían pararse en el monte Gerizim y 6 en el monte Ebal. Los sacerdotes y los levitas en el valle entre los dos montes. Gerizim significa cortador de piedra, algo que no es fácil. No cualquiera sabe o puede cortar la piedra. Y Ebal significa lugar rocoso. Pero vayamos a la luz de la Torá y observemos qué tribus se colocaron en un monte y qué tribus en el otro monte. Esto es muy importante. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí suben al monte Ebal y confesarán las maldiciones. Simón, Leví, Yehudá, Isachar, Yosef y Benjamín subirán al monte Gerizim y mencionarán las bendiciones. Una vez colocadas las tribus en su lugar, se nos mencionan los 11 pecados, que cuando la persona que comete este pecado cae sobre ellos una maldición que se conoce como Or. Esta maldición provoca la ceguera espiritual, dureza o insensibilidad de corazón. Cuando una persona está bajo el dominio de esta maldición, es algo terrible. Y esto viene como resultado de violar cualquiera de estos 11 mandamientos que fueron pronunciados por los levitas entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Se hace acreedor de una maldición llamada Aor. Esto no es cualquier cosa. Cuando una maldición se apodera de una persona, es como un virus espiritual que primero adquiere la persona que transgrede y después se propaga con su esposa, con sus hijos, la familia, el vecino, la comunidad, etc. Y obstaculiza el propósito de Hashem en nuestras vidas. Esta maldición, al causar ceguera espiritual, provoca que todo a tu alrededor vean en qué condición estás, menos la veas tú. Todo el mundo se da cuenta que se aproxima una tormenta, menos tú. Los ojos se ciegan y el corazón pierde la sensibilidad. La persona cree que todo está bien y que no va a pasar absolutamente nada, pero la realidad es de que cada vez está más cerca del abismo. Esta persona, como no puede ver nada de lo que pasa a su alrededor, porque todo lo que se mueve es internamente, es espiritual, lo trae dentro de ella, pero no se da cuenta. ¿Qué es lo que hace? Comienza a buscar culpables. Todos los de su alrededor son culpables en todos los aspectos, menos la persona que lo tiene. ¿Cuáles son estos mandamientos específicos que al violarlos, y uno en especial que activa inmediatamente esta maldición de Org? Ahora veamos cuáles son estos pecados. La idolatría. Este es el pecado principal, ya que su raíz, la Abodá Zará, es despreciar a Hashem, quitar a Elohim de tu vida y poner a alguien más primeramente que a él. El que falte el respeto al honor de su padre o su madre. Es despreciar al padre o a la madre. Es terrible. 3 personas son las que intervinieron para que tú estuvieras hoy en este mundo: tu padre, tu madre y Hashem. Tus padres aportaron algo en ti, pero Hashem aportó lo que ni tu madre ni tu padre pudieron, que fue ese aliento de vida. Se nos enseña que la persona que no respeta a sus padres es una persona que no respeta a nadie, ya que es imposible decir que amas a Hashem cuando desprecias a tus padres. Quizá hoy en día muchos de los problemas que estemos teniendo se deba por no perdonar algo que quizá creemos que nuestros padres nos hicieron. Y aún ese dolor, ese resentimiento está escondido dentro de nosotros. Quien cambia sus linderos por ganar más propiedad.
Está prohibido por la Torá esta práctica que en muchos países no solo cambian los dineros, despoja por completo de las propiedades. El que haga que un ciego caiga. El aprovecharse de la inmadurez o ignorancia de una persona para sacar provecho de ella. El que pervierte el derecho de los extranjeros, huérfanos y la viuda. Este grupo de personas tiene una protección especial de Hashem en su vida. Debemos de tener mucha precaución al tratarlos, ya que para Hashem son personas muy vulnerables y por eso no permite que nadie abuse de ellos. Las relaciones sexuales prohibidas, especialmente el que se acuesta con la esposa de su padre, que no es su mamá, grave pecado, ya que no solo lo comete al tener intimidad con la esposa de su padre, sino que deshonra al padre de una manera terrible. Sexo con animales, conocido como zoofilia, sexo con familiares, prohibidos, que sería el incesto, relaciones sexuales prohibidas con no familiares directos, cuñado, cuñada, suegro, suegra, tíos, primos, etc. El que trame algo contra su prójimo, ocultamente, ya sea en forma de murmuración, lashon hara o de hecho. El que recibe soborno para dañar a alguien inocente. Esto lo vemos muy a menudo en los sistemas judiciales, policíacos, políticos, y que esto relaciona en sí a todas las personas. Estos son los 11 pecados que al transgredir atraemos la peor de las maldiciones a nuestra vida. Si tenemos riqueza, se va de nuestras manos. Si tenemos salud, llega la enfermedad. El trabajo se acaba. La paz se pierde. La peor cosa que le puede pasar a un ser humano es perder su sensibilidad en el corazón. Y peor aún, perder la espiritualidad. Veamos a la luz de la Torá lo que estos pecados tienen en común. ¿Y qué es esto que tienen en común? Que cada uno de ellos se hacen ocultamente, se practica en lo oculto. Son tan despreciables a los ojos de Hashem que fueron los causantes del Mabul, el diluvio. Se nos ha enseñado que la destrucción con agua fue debido a que el pueblo pecó en la idolatría, el robo y la inmoralidad sexual. Como son pecados ocultos a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Hashem no es. Por eso que son juzgados en un tribunal celestial. Y es ahí cuando la sentencia es terrible. Y es esta maldición llamada Or. Por eso es mejor confesar el pecado a callarlo y que venga sobre nosotros esta maldición. Y la número 12 es la siguiente: el que no ligare su alma a la Torá como asunto de su presente alegría, no reemplazarla por algo más o que ya no tiene validez. Si observamos bien todo esto, es un adelanto de lo que nos puede suceder si no tomamos conciencia de las cosas. Distribución de las tribus. ¿Por qué fueron distribuidas de la forma en que está escrito en la Torá? 6 y 6. Los 6 asignados a la montaña de las bendiciones eran Simeón, Leví, Isaacar, Yehudá, José y Benjamín. Los asignados al monte de las maldiciones eran Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Por qué fueron distribuidos de esta forma? Veamos a la luz de la Torá por qué Rubén está en el monte de las maldiciones. Si él era el primogénito de Jacob y él tenía que encabezar a los que tenían que pronunciar las maldiciones. ¿Saben por qué? Porque Rubén había cometido un pecado muy grave. Se acostó con Milca, la concubina de su padre. Un pecado que se encuentra en este estudio y de los cuales se comete a escondidas, el pecado sexual. Esto fue la causa de que Rubén no estuviera en el monte de las bendiciones. ¿Por qué será que este estudio toca antes de Rosh Hashanah o Yom Teruah, también conocido como Yom Din, día del juicio? ¿Saben por qué? Para que hagamos teshuvá, nos arrepintamos de todos los pecados y aún más de los pecados ocultos. El mes de Elul es un mes de preparación. ¿Cómo podemos librarnos de la maldición? La única manera es a través del arrepentimiento.
es volverse de los malos caminos al camino correcto. Pensemos en esa lista de esas 11 transgresiones. Si tomamos esta lista y la vemos detalladamente, 4 son de carácter sexual. Casi el 40% de los pecados que traen esa maldición de Or, que vienen relacionados con la práctica de la inmoralidad sexual. Miremos a nuestro alrededor, cómo se encuentra el mundo en estos días. ¿No son esos pecados sexuales los más evidentes en este tiempo? En la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el servicio público, en oficinas, en todas áreas, incluso en la iglesia, y no se diga en las redes sociales. Hoy en día te puedes pasar educando a tus hijos menores de edad muy religiosamente o con principios y valores, pero bastan 5 segundos para que abran una aplicación en el celular en la cual existe inmoralidad sexual y queden pervertidos por mucha educación que tú les hayas dado. La solución es muy fácil, pero a veces se hace tan difícil. Quítales el celular o las iPad y déjalos que griten, pataleen, lloren, brinquen, que hagan lo que quieran. Es por su bien y el bien de su futuro. Hoy en día las escuelas son un centro de perversión sexual como no se imagina, donde todos los padres están obligados a dejar a sus hijos, ya que no tienen otra opción. Y por tal consecuencia, si la mayoría de los pecados son de carácter sexual, imaginémonos qué es lo que espiritualmente se mueve en la sociedad. La exhortación. La Torá nos dice que si no obedecemos la voz de Hashem, nuestro Elohim, para salvaguardar, para realizar todos sus preceptos y todos sus decretos que Él nos ordena hoy, que entonces vendrán sobre de nosotros todas estas maldiciones y nos alcanzarán. El Midrash nos dice que cuando el pueblo de Israel escuchó el reproche, tuvieron miedo. Por lo tanto, Moshe los convocó tanto a hombres como mujeres y niños y les explicó que Hashem pensó en las maldiciones para su beneficio. El sufrir de esta forma los resguardaría de lo que el mundo practica y al redimirlos de su pecado por medio de la teshuvá, de un arrepentimiento, les otorgaría una participación en el mundo venidero, al lado de Mashiach. El pueblo judío de aquellos años vivieron sufriendo y murieron con las enseñanzas profundas y arraigadas de la Torá, preparándose para entrar a la tierra prometida. Tenían un temor por las cosas del cielo. Hoy en este tiempo el pueblo no vive, ni sufre, ni muere como en aquel tiempo. No hay esa enseñanza profunda y arraigada de la Torá, y mucho menos un temor por las cosas de Hashem. Todos quieren tener la razón. Hablamos de Torá, pero criticamos a otros, unos porque hablan hebreo, otros porque no, unos porque supuestamente tienen mayor conocimiento y otros no, o porque tienen una posición más elevada que el otro, otros porque se aprovechan de las cosas que la Torá demanda para sacar provecho económico, y otros no. Vivimos una realidad donde cada uno busca su beneficio y no el beneficio del prójimo. Hoy quizá no sé mucho hebreo o mucha halajá, mucha Gemara o Talmud, ¿sí? O no sé de muchos libros que sirven como fuentes de aprendizaje, pero lo que sí sé, que lo que he aprendido y se me ha enseñado por mi maestro, que Hashem lo bendiga desde el cielo, el Roe Paco Jiménez, que el judaísmo no es una religión, sino una manera de vivir, y por lo tanto vivimos conforme a la palabra del Eterno, y lo que a mí se me ha dado, de corazón lo comparto. No podemos enseñar Torá, Biblia o demás enseñanzas que abraza el judaísmo si primero no cumplimos con los deberes del hombre para con Elohim, los cuales Yeshua resumió en 2. El primero, amar a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basa en estos 2 mandamientos. Así que caminemos conforme a la voluntad de Hashem y recordemos que también Yeshua hace saber en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No podemos decir que conocemos de las cosas de Hashem si no
amamos sus mandamientos, primeramente. Tratemos de vivir sin rencor, sin criticar, sin hablar mal de los demás, sin pelear, sin dar motivos para una confrontación. Al contrario, amémonos los unos a los otros. Si sabemos más, con amor enseñemos a los que no saben. Y si vemos algo incorrecto, con amor hagamos saber que está incorrecto. Perdonemos la ofensa y demos la mano. Bendice y vive una vida en shalom. Demos amor y amémonos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y que el Eterno vuelva su rostro a ustedes y les dé su paz.